Muy bien. Bien, simplemente chicos, entonces, para que quede grabado en clase, estas tres cositas muy rapidito, que aparte de la auscultación pulmonar que habíamos visto y la secuencia que debemos seguir en la auscultación pulmonar, tanto tórax posterior, tórax anterior y caras laterales del tórax, es a veces necesario, ante la sospecha de alguna de estas patologías específicas que vamos a mencionar, ir a la superficie del tórax para buscar ciertas zonas, ¿no? Como en este caso el ángulo asmático de Goodman, que está ubicado entre el borde superior de la clavícula y la cabeza medial del músculo esternocleidomastoideo. Ahí van a encontrar ustedes una zona en la que pueden auscultar, que se llama ángulo asmático de Goodman, que pueden auscultar algunas características que son propias de un paciente asmático, ¿no? Ya sea antes del inicio de la crisis o fundamentalmente después de que la crisis asmática ya terminó. Entonces acá encontrarán ustedes un broncoespasmo, ¿no? En este caso una sibilancia muy finita expiratoria o en su defecto lo más común la expiración o la fase de expiración más alargada. Ángulo asmático de Goodman. Luego tenemos la zona de alarma de Chauvet, que es una zona que ustedes van a trazar a partir de la séptima prominente y la dorsal 1, es decir, de esa parte media de entre la séptima cervical prominente y la dorsal 1, estamos hablando de la vértebra, una línea que va a la parte media de la espina del omóplato, que es muy notorio, obviamente, a la inspección simplemente y también a la palpación. En esa zona, ¿no? A la altura, les digo, a la altura de la dorsal 1 y la séptima prominente, trazan ustedes una línea imaginaria, tanto al lado derecho al lado izquierdo, hasta encontrar la parte media de la espina del omóplato. Esa zona se conoce como zona de alarma de Chauvet. Y acá ustedes van a encontrar la parte inicial de la tuberculosis o fases iniciales, mejor dicho, de la tuberculosis apical en el paciente. Zona de alarma de Chauvet. Luego tenemos otra zona que es el punto de alarma basilar que está por debajo del reborde del omóplato o de la escápula. Para eso tienen que hacer que el paciente coloque la mano, en este caso la mano derecha, sobre el hombro izquierdo. ¿Para qué? Para desplazar el omóplato hacia afuera y hacia adentro y nos deje mayor espacio, como ven en esta imagen, ¿no? Esta es la posición normal del omóplato, pero con esta maniobra el omóplato se va hacia afuera y hacia arriba, por lo tanto nos deja mayor área de auscultación. Y en el lado opuesto lo mismo. Este punto de alarma basilar es muy importante auscultar en pacientes que nosotros tenemos sospecha por la clínica, obviamente, del inicio incipiente de una neumonía o bronconeumonía. Punto de alarma basilar, más allá de todos los puntos que ya habíamos mencionado o de las áreas o de la forma, en forma de S o en forma de Z o en zigzag que ustedes puedan realizar la auscultación. Muy bien, con eso terminamos, chicos, lo de los métodos semiológicos para la exploración del aparato respiratorio. Ahora, para terminar esta clase, voy a ver si puedo compartir. Esto es lo que bajo de internet, chicos. No sé si me dicen si se está pudiendo compartir, por favor. ¿Aparece en su pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Van a encontrar ustedes, chicos, en YouTube, en todo van a encontrar ustedes la semiología cardíaca, respiratoria, abdominal, con inclusive tutoriales, inclusive con tutoriales. Es decir, ustedes son más expertos en la búsqueda de estas cosas, pero fíjense todo lo que nosotros hemos mencionado. Esto que dura apenas casi 4 minutos, van a encontrar ustedes en YouTube. ¿Ya? Como les había comentado, es importante que nosotros estemos auscultando al paciente porque a veces es un poco diferente lo que nos muestran según la audición en algunos videos. Hay muchos videos. No sé si me dicen, si escuchan los ruidos, me avisan. ¿Están escuchando? No, doctor. Nada del audio. Nada, doctor. Tal vez sería bueno que comparta sonido en la barra superior, donde dice ver opciones, A ver, un y le ratito. va a aparecer opción.
donde dice compartir sonido. Y de lo contrario, tendría que aumentar el volumen y dejar el micrófono encendido. También se puede escuchar de esa forma. A ver, compartir sonido. A ver, ahora van a escuchar. ¿Escuchamos? Ahora sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ya, vamos a volver a iniciar. Escuchen esto, ruido traqueal en el adulto. Parece un verdadero soplo. En las dos fases, inspiración y expiración. Ahora escuchen el bronco vesicular. Ahora escuchen los ruidos anormales. Vectoriloquio. Voz de cabra va la anterior. Eso parecía un verdadero ronquido, ¿no es cierto? Ahora sibilancias. Expiratorio se escucha. Ese es el expiratorio. Ese silbido. Los crépitos. Inspiratorio. Escuchan, mete aire y escucha, suena. Estridor, laringe, tráquea. Brote pleural. Bien, miren chicos, lo que les decía, existen muchos videos de este tipo que ustedes las pueden aprovechar muy bien. Esto les digo por la falta de práctica hospitalaria que vamos a hacer. No vamos a ir a los hospitales. Esto ya quiero mencionarles porque a estas alturas ya es absolutamente imposible. No he encontrado la respuesta en los hospitales. He mandado una carta a todos los hospitales para ver si nos pueden recibir algunos alumnos, por lo menos en una que otra materia ya identificada, ¿no? Por ejemplo, semiología en tercer año y cuarto y quinto más todavía en algunas materias que son muy importantes. Pero los hospitales nos han negado un poco todavía o están pensando, están reuniéndose el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, etcétera, y no nos han dado la respuesta. Ya prácticamente estamos en octubre, terminamos el 30, creo, de noviembre con todo lo que es las notas de presentación. Por lo tanto, a estas alturas no creo, salvo chicos, que en algunas materias que son anualizadas sí podemos ir. Por ejemplo, semiología. Esto es fundamental. Lo que ustedes están escuchando, puedan escuchar bajando algunas otras situaciones o algunos otros videos, chicos, sería de mucha utilidad para ustedes porque, como les digo, esto deberíamos de estar escuchando, cada uno con su fonendoscopio, con un paciente, ¿no?
y ver si realmente pueden reconocer estos ruidos que estamos hablando, porque fácilmente podemos nosotros equivocarnos. La práctica hace al maestro en primera instancia. Mientras más pacientes escuchen ustedes, más fácilmente van a captar los ruidos. Así de sencillo es. Entonces, se puede suplir un poco con este tipo de audios. Yo tengo otros audios en MP3, en MP4 más, pero ustedes tranquilamente pueden buscar, como ustedes están viendo acá en el lado derecho. Tienen cualquier cantidad de videos que ustedes puedan bajar en YouTube y poder escuchar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. Hola, hola. No, doctor, todo está claro. Gracias. Ya. Bien. Les decía, chicos, con eso terminamos la parte respiratoria. Escuchar roncos, escuchar sibilancias y escuchar crépitos es lo más sencillo que existe. Así se los digo, es lo más sencillo. Pero ya escuchar diferenciar o discernir los soplos, por ejemplo, esto parece soplo tubárico, esto parece soplo anfórico, por ejemplo, o soplo cavitario, ahí sí se necesita mucha más práctica. Mucha más práctica, y eso generalmente se hace en los hospitales con pacientes. Esperemos que en cuarto año, chicos, les ayuden muy bien, porque todo lo que les estoy mencionando es una parte simplemente. Resulta que al año van a complementar patología por patología. Lo que yo he mencionado, por ejemplo, que la neumonía, que el desarme pleural, que el neumotórax, etcétera. En neumología ustedes van a llevar neumotórax, clasificación, signos y síntomas, signos radiológicos, desarme pleural, causas, o sea, todo eso. Van a hablar patología por patología. Y hay un tema muy importante que es absolutamente necesario. Deberíamos quizás también haber llevado, porque deberíamos de darnos más tiempo, pero lamentablemente no es así, que son los grandes síndromes respiratorios. En neumología van a llevar, y es un tema muy importante. Simplemente con los síndromes respiratorios ustedes se van a defender a cabalidad en internado o en residencia, siempre y cuando hagan medicina interna o neumología. Cuando hacen otro tipo de residencia, obviamente cada uno se va más al ámbito en el que se está preparando, ¿no? Entonces van a ver ustedes los síndromes de desgarro pleural, síndrome neumónico, síndrome atelectásico, síndrome de neumotórax, etcétera, etcétera. Un montón de enfermedades que integran a través de la inspección, palpación, auscultación, perdón, percusión y auscultación. E inmediatamente vienen los patrones radiológicos, que supongo, ojalá, tengo una gran decepción con que en nuestro medio no existe imagenólogos que nos quieran ayudar, con la docencia estoy hablando, ¿no? Los pocos imagenólogos que existen, que solamente son 3 hasta ahora y uno más que llegó, obviamente prefieren la parte privada donde tienen cualquier cantidad de pacientes y no quieren dar ni 1 ni 2 horitas de sus clases o de su tiempo para enseñar. Obviamente no se les puede obligar porque en la consulta privada ellos generan mayor movimiento de recursos económicos, pero no nos olvidemos en el juramento hipocrático, ¿no? El juramento hipocrático, juramos enseñar la medicina a quien quiere aprender. ¿Ya? Lamentablemente no podemos hacer más. Al año, ojalá un colega que llegó ya esté terminando su maestría y nos pueda otorgar, ha mostrado muchísimo su interés, pero nuestras autoridades superiores no quieren porque no tiene maestría o diplomado de educación superior, que es lo que exigen, ¿no? Entonces, deberían de estar viendo juntamente con semiología esto que les estoy diciendo, tienen que ver patrones radiográficos fundamentales, patrón neumónico, patrón de atelectasia, patrón de neumotórax, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos hablando de síndromes respiratorios, también patrones radiológicos torácicos. Va de la mano los dos. Y con eso, pues, ustedes van a estar ya capísimos, pero a la auscultación, al examen, a la elaboración de la historia clínica, mientras más pacientes vean ustedes, mientras más pacientes interroguen o hagan la anamnesis y mientras más pacientes examinen, se van a volver capos. Pero este año lamentablemente ha sido deficiente para nuestra asignatura fundamentalmente, porque era importante que estemos en hospitales. Bien, con eso terminamos la parte respiratoria. Si no hay ninguna pregunta, chicos, vamos a entrar directamente a semiología cardíaca.
Después de esto había dos temas más, que es la semiología del mediastino y semiología del músculo diafragma, pero no encontramos mucha patología o si hay patologías muy escasas y son de subespecialidades, por lo tanto nos vamos a ir directamente a lo que es semiología cardíaca. ¿Está todo bien hasta ahí, chicos? Hola, hola, Sí, está bien, doctor. ¿no? Ya, perfecto. Entonces, nuevamente, no voy a proyectar ninguna diapositiva, chicos, por si acaso. No voy a proyectar, porque esta parte simplemente es recordatorio de la historia clínica cardiológica. Lo mismo van a hacer en neumología, van a ser historia clínica neumológica, o sea, van a repetir y van a aumentar partes muy importantes que consideran los neumólogos que debería estar en una historia clínica. Lo mismo en semiología cardiológica, van a ver, perdón, en la materia de cardiología van a ver historia clínica cardiológica. Entonces, en semiología lo que nosotros hacemos es enseñar los pasos, la enseñanza preliminar. ¿Se acuerdan los conceptos iniciales que hemos dicho, no es cierto? De semiología. Entonces, en semiología cardiológica también inicia como cualquier otro órgano o sistema por la elaboración de la historia clínica. ¿Ya? Y la historia clínica inicia siempre con la afiliación y ustedes conocen muy bien que todas esas características que hemos mencionado de nombre, edad, sexo, ocupación, procedencia, estado civil, religión, raza, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros habíamos mencionado, pero con mayor énfasis. Las primeras características tienen su importancia muy grande en lo que respecta a la orientación de alguna patología que pudiese estar presentando el paciente. Es decir, nuevamente les recalco, no tiene simplemente fin estadístico. Por ejemplo, si hablamos de la edad, hay patologías propias del recién nacido, de la persona joven, del adulto y del adulto mayor o de las personas de tercera edad. Les doy un ejemplo. Si encontramos un soplo en un recién nacido, obvio, pues que vamos a pensar que es una cardiopatía congénita. No podemos pensar que se trate de una fiebre reumática, de una cardiopatía chagásica, que sea cualquier otra enfermedad. Entonces, tiene que haber una cardiopatía congénita. ¿Y cuáles son esas cardiopatías congénitas? Pueden ser cianógenas, acianógenas, lo más común, ¿no? Comunicación interauricular, comunicación interventricular, persistencia del agujero de Bottal o del conducto arterioso, etc. Entonces, esas son patologías que no puede presentar una persona de adulta, por ejemplo, que si una persona de 60 años. ¿Por qué? Porque es incompatible con la vida. Generalmente, si no hacen una cirugía reparadora en la edad correspondiente, pues el bebé o el recién nacido fallece. Entonces, raro, no van a encontrar ustedes a personas con persistencia, salvo, ¿no?, que esté nomás compensado y que hayan hecho algún tipo de procedimiento para aquella situación. Por ejemplo, hace años tuvimos un alumno que me sorprendió, como siempre yo los llevo al hospital y escuchábamos a la auscultación pulmonar soplos. Entonces él me dice, doctor, ¿me puede auscultar mi corazón? Me dice, yo le digo, claro. Ni bien estaba acercando el fonendoscopio, ¿no? Y empecé a escuchar un soplo, pero que era tan nítido que es lo más intenso que yo he escuchado en mis 24, 25 años de egresado de la Facultad de Medicina. Y nos empezó a contar a todos sus compañeros qué es lo que él tenía, ¿no? Persistencia del conducto arterioso. Y era un soplo tan intenso que ya vamos a ver cuando describamos soplos, el por qué se produce. Es el soplo más intenso que existe. Pero es muy raro que haya aquello, ¿ya? Entonces, en la edad, por ejemplo, de la niñez, etcétera, lo más común es la fiebre reumática. Fiebre reumática, no la artritis reumática, chicos. La fiebre reumática secundaria a una infección de vías respiratorias superiores por el estreptococo beta hemolítico que genera una miocarditis en primera instancia y posteriormente lo más severo que es la alteración o daño de las válvulas cardíacas. Y obviamente tampoco raro encontramos en personas de la tercera edad porque estos pacientes entre los 20 o 30 años hacen complicaciones severas fundamentalmente de la válvula aórtica y insuficiencia cardíaca pues muy muy manifiesta que ni siquiera en los casos de Chagas evoluciona tan rápido. Luego tenemos, por ejemplo, en la edad de los adultos, todo lo generado no solamente es el corazón, ¿no? Estamos hablando de arteriosclerosis, hipertensión arterial, problemas circulatorios, varices, flebitis, tromboflebitis, etcétera, porque esto es semiología de la parte cardiovascular, por si acaso. Entonces, y en la edad adulta, obviamente, inclusive adulta
adulto mayor, ¿no? Y adulto también, las enfermedades que pueden ser degenerativas, pueden ser enfermedades tumorales del corazón, del propio corazón, problemas de pericardio, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias circunstancias que hacen que algunas patologías sean más frecuentes que otras de acuerdo al grupo etario. El sexo, estamos hablando del sexo femenino y el sexo masculino. Por ejemplo, en las mujeres es más frecuente la estenosis de la válvula mitral, es decir, patología de la válvula mitral. En cambio, en los varones es más frecuente la patología de la válvula aórtica. Eso no significa que no encontremos esas patologías en el otro sexo, no, hay, pero es mucho más frecuente. Ya en las mujeres la neurosis cardíaca, eso significa que es personas que se agarran el pecho y dicen, ay, me va a dar infarto, creo, me va a dar infarto. Y sin embargo es un problema psicoemocional que cursa con una especie de dolor en la región precordial y que la mujer que es muy sensible o susceptible o tiene este tipo de problemas psicológicos o emocionales, pues lo relaciona con una probable cardiopatía isquémica. Insuficiencia cardíaca es frecuente en las mujeres en edad reproductiva por embarazos repetidos o frecuentes, ¿ya? Lo cual el hombre obviamente no tiene, no se embaraza. Hipertensión arterial inducida por el embarazo, no se olviden la preeclampsia y la eclampsia, ¿no? Y a veces cuando ya el bebé nace o sacan por cesárea, pues queda la hipertensión el resto de su vida. Entonces, las mujeres tienen sus propias patologías cardiológicas debidas al sexo femenino, ¿no? Y los hombres obviamente son más propensos a la hipertensión arterial, a las cardiopatías isquémicas, infarto, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Propias. Es decir, en el hombre hay mayor cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial. En cambio, en la mujer, en la edad reproductiva o en la edad productiva, ¿no? Cuando los ovarios todavía funcionan, tienen alto grado de protección por la generación de las hormonas femeninas en el ovario, ¿no? Por eso es que es muy raro encontrar todavía en estas fases infarto agudo del miocardio. También protege contra la arteriosclerosis, es decir, disminuiría la formación de la hipertensión o la presencia de hipertensión arterial en el sexo femenino, pero una vez que ya llegan a la menopausia, pues tiene la misma frecuencia que el sexo masculino. La ocupación. La ocupación es muy importante también en aquellas profesiones sedentarias, por ejemplo, si son factores de riesgo muy grandes, muy altas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, aquellas ocupaciones que son muy estresantes, que exigen o hacen o tienen mucha presión, mucha tensión, como los anestesistas, los neurocirujanos o los grandes ejecutivos empresarios que pueden sufrir una angina de pecho, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de profesiones sedentarias, también tenemos que ver aquellos que son conductores de automóvil, que pueden hacer flebitis, tromboflebitis, pueden hacer varices, etcétera, problemas de tipo o de trastornos circulatorios. Y obviamente aquellos que son mineros, ¿no? Por su relación que existe de las neumoconiosis que nos pueden hacer el core pulmonar o el corazón pulmonar crónico, que después ya van a ver ustedes en cardiología qué significa aquello. Entonces hay situaciones que ustedes van a poder ver en cuanto a la edad, al sexo, a la ocupación, que genera obviamente factores de riesgo para presentar una enfermedad cardiovascular. Luego, para complementar la historia clínica, ustedes tienen necesariamente que ver el tipo de alimentación, los hábitos tóxicos, el alcohol, el cigarrillo, el consumo de bebidas alcohólicas, que sobrecarguen el sistema circulatorio y nos pueden generar hipertensiones arteriales o cardiopatías dilatadas. Hay enfermedades propias de la famosa cardiopatía alcohólica en las personas que son bebedores consuetudinarios, ¿no? El tipo de alimentación, ¿no? Sabemos nosotros todavía, ni para qué mencionar el tipo de alimentación que es la comida chatarra, cuánta afectación tiene sobre el sistema cardiovascular, etcétera, etcétera. Antecedentes. Lo mismo, lo que nos interesa antecedentes de personas o de papás que tengan hipertensión arterial, que hayan tenido algún problema de infarto de miocardio, etcétera, para tener mayor control en ese aspecto. Bien, simplemente así de cortito, esto de las características propias de la historia clínica de un paciente cardiológico. Se nos va a terminar el tiempo, chicos. Para el día miércoles, por favor, lean principales signos y síntomas del aparato respiratorio. Principales signos y síntomas del aparato respiratorio que van a participar todos ustedes. ¿Está bien, chicos? Nos vemos el día miércoles.
Gracias, Hasta doctor. Está luego. claro, ¿no? Hasta luego, doctor. Chao, chicos, que les vaya bien.